Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Como siempre, reflexionamos sobre la teología del libro ahora que estamos haciendo como introducción del libro de Samuel. Son 2 tomos, el 1 y el 2, pero esto ya lo sabemos, en realidad es una sola historia. Pero como en aquel tiempo no tenían la posibilidad, como tenemos hoy, de los libros, las hojas finitas, etc., escribían en cueros, en papiros, en pergaminos, entonces había la necesidad de cortar, ¿verdad? A la mitad más o menos, entonces el tomo 1 y el tomo 2 de esta misma historia. Pero ciertamente que después, de acuerdo al contenido, podemos mirar cuál es la teología del libro 1 y cuál es la teología del libro 2. Pero son historias que continúan, pero ciertamente que también son historias diferentes de cierta manera, porque las finales son otros personajes, otras historias y que apuntan también incluso a otras teologías. Bueno, vamos a seguir nosotros con esta presentación del primer libro de Samuel. Hay un esquema muy interesante. Comenzamos con el capítulo 1 hasta el 3:21, que nos cuenta sobre la infancia y la vocación de Samuel. Recordemos que la misma palabra Samuel, por ahí vamos a comenzar, tiene un significado muy interesante porque shama el verbo shama, escuchar, pero un auscultar, decimos nosotros, es decir, el auscultar, lo profundo, el sentimiento, el shama. Shama, Shema Israel, decía, escucha Israel. Era un llamado de parte de Dios a la escucha, a la obediencia en realidad. Shamael, Shamuel, sería entonces como un participio, el llamado, ¿verdad? Por Dios, llamado de Dios, Dios que llama, o Dios también que escucha, ¿verdad? Dios que responde, el Shama, escucha Israel. Entonces es la infancia y vocación de Samuel, toda la vida de Samuel lo vamos a encontrar ahí, lo vamos a ir leyendo, lo vamos a ir estudiando. En el capítulo 4, del 1 al 7, versículo 16, el arca de la alianza en poder de los filisteos. Aquí entramos en esta pelea, en esta lucha, y aparece también el arca de la alianza, aparecen los filisteos. Del 8:1 al 15:35 hablamos de los comienzos de la monarquía, el reinado de Saúl. Saúl que comienza a reinar, Saúl que entra entonces en movimiento, Saúl que comienza el primer rey, la monarquía. Del capítulo 8:1 hasta el 15:35 le corresponde a Saúl. Y luego del 16:1
al 31:16 ya comienza la presentación de David, preeminencia de David y también la decadencia de Saúl. Esta es la estructura que nosotros encontramos del libro de Samuel. Vamos a repetir de nuevo y vamos a procurar mirar todo lo que entra aquí como una estructura del libro que es muy interesante, ¿verdad? Del capítulo 1 hasta el 3, que nos habla directamente de esa vocación, de ese llamado de Samuel. Luego del 4 hasta el 7:19, se nos habla directamente de la situación del arca de la alianza que acompaña al pueblo, pero que cae también en manos de los filisteos, el arca de la alianza. Luego del 8:1 comenzamos hasta el 15:36, encontramos los comienzos de la monarquía. Aquí entonces comienza ya a actuar el primer rey, es decir, nos encontramos con Saúl, el reinado de Saúl. Y luego del 16:1 al 31:13 es la preeminencia de David y la decadencia de Saúl. Así terminamos con este primer libro de esta reflexión, de esta historia de Samuel. Luego continuará ciertamente con el segundo tomo y aquí ya tendremos los otros personajes que se irán presentando. Vamos a mirar algunos datos generales que nos van a ayudar siempre para nuestro contexto histórico. Los datos generales nos ayudarán también para comprender y hacer una buena exégesis, una buena interpretación y sobre todo también después una buena aplicación a nuestra vida, porque la palabra de Dios, lo que nosotros estamos estudiando aquí a través de los medios de comunicación, es un conocimiento. Ya está hoy peñan de yaras y señan de peñero vive a peña y cuarireñan de yaurajana peña de aputume peñan de coepe tiene que cambiarnos y transformarnos. Aupealañan de yaurajata o peñan de coepe. Algunos datos generales. Primero, ¿cuándo se edita, cuándo se compila estos datos? Porque son muchos datos. Y los estudiosos nos dicen que en el siglo VI, en el sexto siglo antes de Cristo, se compila y se va editando entonces este libro, ¿verdad? El libro de Samuel. Nosotros así encontramos cosas interesantes que pertenecen a ese tiempo, 700. Bueno, eso es lo que estamos diciendo, eso es lo que estamos encontrando. Entonces quiere decir que se está refiriendo más o menos a los primeros, tal vez de la tradición que le llamamos los eloístas, ¿verdad? La tradición eloísta, la del norte. Luego después más adelante también, 721, esta tradición eloísta se irá a mezclar con aquella tradición yavista. En fin, un segundo elemento de los datos generales cubre desde la conquista de la tierra prometida en el siglo XIII a.C. hasta la cautividad en Babilonia en el 587 a.C. Nos encontramos entonces hasta ese momento, 587, antes de la caída, ¿verdad?, de Babilonia. Pero viene desde la conquista de la tierra prometida. Desde ahí comenzamos a hablar, desde ahí comenzamos nosotros a reflexionar con el primer libro de Samuel. Usa también relatos de batallas, listados, crónicas, anécdotas, cantos, leyendas populares, presentados como historia sagrada de la relación de Dios con el pueblo elegido. Entonces, el usar los relatos de batallas, listados, crónicas, anécdotas, cantos, todo esto van recopilándose. Y luego este redactor final, ¿verdad?, que lo pone aquí, lo pone en la mano. Y siempre se lo presenta como historia sagrada. Es una historia sagrada de la relación de Dios con el pueblo elegido. Y bueno, así entonces este es un dato muy interesante que vamos encontrando aquí también en el libro de Samuel. Volvemos enseguida con más de Yarañé, Antiguo Testamento.
el Papa Francisco envió un videomensaje a un grupo de misioneros argentinos que evangelizaron en los pueblos de Salta y Santa Victoria Este, en la diócesis argentina de Orán. Son pueblos originarios donde habitan comunidades indígenas latinoamericanas. Y el lema de la misión es: los sueños se construyen juntos. Gracias por lo que han hecho. Gracias por ese trabajo. Francisco les pidió que sigan adelante. Porque misionar es salir de sí mismo para dar lo mejor de sí mismo y lo mejor que Dios regala. Y eso es una cosa muy bella. Y se despidió pidiendo que rezaran por él. Así que a misionar otra vez. Que Dios lo bendiga. Han pasado 77 años desde que la bomba atómica cayó sobre la ciudad de Nagasaki, en Japón. Dejó unos 39.000 muertos. A lo largo de su papado, el Papa Francisco ha hablado en repetidas ocasiones sobre las consecuencias del uso de las armas nucleares. Ha criticado la acumulación de armas, calificándola de lógica del miedo. Le armi di distruzione di massa, in particolare quelle atomiche, altro non generano che un ingannevole senso di sicurezza e non possono costituire la base della pacifica convivenza fra i membri della famiglia umana. Recientemente, el Papa Francisco actualizó su postura sobre la moralidad de las armas nucleares. En su vuelo de regreso de Canadá, el Papa argumentó que la simple posesión de armas atómicas es inmoral. Durante su viaje a Nagasaki en 2019, el Papa Francisco visitó el lugar donde se lanzó la bomba atómica en 1945. Invitó a los países a utilizar su dinero para ayudar a los pobres y necesitados, en lugar de para las armas nucleares, argumentando que son contrarias a la paz. La paz y la estabilidad internacional son incompatibles con todo intento de fundarse sobre el miedo a la mutua destrucción o sobre una amenaza de aniquilación total. Francisco incluso se ha reunido con supervivientes de los bombardeos y ha escuchado sus historias. En 2019 se reunió con Setsuko Thurlow, una superviviente de Hiroshima. Durante el encuentro, el Papa sopló la vela de la llama de la paz, que se extrajo de las brasas de la bomba atómica en 1945. Holy Father, please, will you blow out this flame so there will never again be another Nagasaki, so there will never again be another Hiroshima. Otra llama de la bomba de Hiroshima arderá hasta que cese el uso de las armas nucleares. Francisco entró caminando con bastón en el aula Pablo VI. Retomó sus catequesis justo donde las dejó antes de viajar a Canadá, centradas en los abuelos y los ancianos. El Papa les dijo que si realmente creen en Dios, conseguirán ser felices en sus últimos días. La vecchiaia è il tempo propizio per la testimonianza commossa e lieta di questa attesa. L'anziano e l'anziana è in attesa di un incontro. E qual è la vera destinazione della vita? Un posto a tavola con Dio nel mondo di Dio. Francisco insistió en que una vejez que se consume en el desconsuelo de las oportunidades perdidas trae el desconsuelo para uno mismo y para todos, y que en cambio la vejez vivida con dulzura y respeto por la vida disuelve las lógicas de poder egoístas. También pidió a las iglesias locales que cuiden y promuevan el ministerio de los ancianos, que es precisamente la espera de Dios. A su juicio, pueden ser de mucha ayuda a los jóvenes. La vecchiaia conosce definitivamente ormai il senso del tempo e le limitazioni del luogo in cui viviamo la nostra iniziazione. La vecchiaia è saggia per questo. I vecchi sono saggi per questo. Según Francisco, la vejez es noble y no necesita maquillarse para fingir su nobleza, y tiene un modo muy especial de vivir la alegría, celebrar el paso del tiempo, porque para quienes tienen fe en la vida eterna, lo mejor de todo viene después. Ma il tempo passa. Sì, ma questo non è una minaccia, è una promessa. Francisco pidió de nuevo por la paz en Ucrania y se despidió de cada uno de los grupos de peregrinos con la ayuda de traductores. A los peregrinos en lengua árabe les repitió un fragmento de su catequesis que provocó las sonrisas de los asistentes. Fermare il tempo, cioè volere l'eterna giovinezza, il benessere illimitato, il potere assoluto, non è solo impossibile, è delirante. Por último, saludó personalmente a algunos pocos peregrinos que vinieron a verle de todas partes del mundo, con algunas historias muy especiales.
Queridos niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Ñande Yara Ñe presenta sus cursos modulares bíblicos 2022 de marzo a noviembre a través de la plataforma Meet. Horario 20:30 a 21:30 horas. Mes de agosto. Grupo martes, Evangelio de San Juan. Grupo jueves, Crónicas, Esdras y Nehemías. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Aporte por cursos 40.000 guaraníes. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Vida diste tú al morir por este corazón, no te importó todo el dolor, más fuerte fue tu amor por mí. Ahora yo libre soy. Por eso canto esa canción. Libre soy, libre soy. Fue por tu gracia y por tu amor. Libre soy, libre soy. Fue por tu gracia y por tu amor. Por tu amor. En el principio vida diste tú al morir por este corazón, no te importó todo el dolor. Más fuerte fue tu amor por mí. Ahora yo libre soy. Por eso canto esta canción. Libre soy, libre soy. Fue por tu gracia y por tu amor.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando con este libro hermoso de Samuel. Nosotros estamos repasando algunos datos históricos, algunos datos generales que se nos dejan para que podamos ubicarnos en este contexto histórico. Decíamos que más o menos se compila y se edita, el redactor final sería, o por lo menos nosotros entendemos que existen unos primeros editores o escritores de esta historia en el siglo VI antes de Cristo, como primer dato. Luego también decíamos que toda esta historia narra y trata de explicarnos desde la conquista de la tierra prometida. Estamos en el siglo XIII antes de Cristo. Estamos hablando de Josué, entonces, desde ahí más o menos, hasta la caída de la monarquía en Jerusalén, que sería el último, 587 a.C. Otro dato importante es que usa relatos de batallas, listados, crónicas, anécdotas, cantos, leyendas populares, presentados como historia sagrada. Todo se presenta como una historia sagrada de la relación de Dios con el pueblo elegido. Aquí está lo esencial y lo fundamental del contenido. Y en general de los libros bíblicos, ¿verdad? Porque siempre nos hablan de esta experiencia del hombre, de todo lo que vive, todo lo que siente, con relación a Dios. Es su experiencia, relatos importantes del hombre, ¿verdad? Que escribe, pero que siempre se refiere a Dios. Entonces, este pueblo elegido que escribe y escribe como si fuese una historia sagrada. Un cuarto elemento que encontramos es que el primer y segundo libro de Samuel llevan el nombre de este profeta o de este juez que es líder, es un líder nato. Y todo esto se compusieron originalmente como un solo texto. Ya habíamos dicho, ¿verdad?, cuando hablamos en las primeras presentaciones, el libro de Samuel, tanto el 1 y el 2, es una sola obra. Sería un solo texto, que luego, por cuestiones prácticas, ellos tuvieron que cortar a la mitad, como se dice. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo el enrollar, imagínense, la cantidad que necesitarían como para dejar en un solo escrito, en un solo pergamino, o dejar por escrito en estos cueros sería imposible. Y es por eso que después tienen la necesidad de cortar, de partir en dos y realizar y tener 2 tomos. Por lo tanto, originalmente se compusieron como un solo texto. Muy bien, esto con respecto a los datos generales. Vamos un poco más en una visión de conjunto. ¿Cómo se presenta el libro de Samuel? Visión de conjunto. Es importante la ley cuando imagina llevan ba ella por ella cañande ba para ella ñande ba ella ba lleva ave oye cuabo ñande oye na ave. Ame epm hape ya pope ave. El libro de Samuel comienza con la concepción y el nacimiento de Samuel. Elemento número 1 entonces es la concepción y el nacimiento de Samuel. Y para eso hay toda una peregrinación del Caná al santuario de Silo. Aquí ya se nos está presentando en el reino del norte. Había un hombre de Ramataín, un sufita de la montaña de Efraín, que se llamaba el Caná, hijo de Jeroham, hijo de Elihu, hijo de Tohu, hijo de Suf, efraimita. Él tenía 2 mujeres, una se llamaba Ana y la otra Peniná. Peniná tenía hijos, pero Ana no tenía ninguno. Este hombre subía cada año desde su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios al Señor en Silo. Allí eran sacerdotes del Señor, Jofní y Pinjas, los 2 hijos de Elí. El día en que el Caná ofrecía un sacrificio, daba a su esposa Peniná y a todos sus hijos e hijas porciones de la víctima. Pero a Ana le daba una porción especial, porque la amaba, aunque el Señor la había hecho estéril.
Su rival la afligía constantemente para humillarla, porque el Señor la había hecho estéril. Así sucedía año tras año cada vez que ella subía a la casa del Señor. La otra la afligía de la misma manera. Entonces Ana se ponía a llorar y no quería comer. Pero Elcaná, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras y no quieres comer? ¿Por qué estás triste? ¿No valgo yo para ti más que 10 hijos? Bueno, esta es entonces la situación en que se nos presenta, el contexto histórico. Comenzamos de esta manera. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Amigos de Ñande Yara Ñe'e, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yara Ñe'e. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yara Ñe'e, YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. ¿Qué significa la palabra católico? Muchas personas se suelen preguntar sobre el significado de la palabra católico. Tantos otros hermanos nuestros, también siendo católicos, desconocen este significado. El origen de la palabra católico proviene del griego katolikos, que se latinizó luego en católicos. Significa universal, que en sí mismo significa en relación a, o lo que afecta al mundo entero, o lo que se refiere a la gente en general. Esto quiere decir que abarca todo, es la amplitud de la comprensión, la amplitud general, el contener todo lo que es necesario. Por lo tanto, significa toda la gente, en todos los lugares, teniendo todo lo necesario, teniendo toda la revelación y por todo el tiempo. Este es el significado que nosotros encontramos de la palabra católico. En cuanto a la Biblia, nosotros en Mateo 28, del 19 al 20, encontramos el mandato del Señor. Vayan y hagan discípulos en todas las naciones, enseñándoles a cumplir todo lo que les he ordenado. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, aquí abarca el todo, es el mandato. El cristiano es católico entonces por antonomasia, es decir, por esencia, por mandato del Señor, lo todo, lo universal. Y esta es una declaración de la universalidad, el Catholicus Católica. San Agustín, uno de los grandes padres de la Iglesia y de los grandes pensadores,
en su carta a Vicencio presenta que él no solo argumenta por el nombre, ¿verdad? No afirmo, dice, sino que la iglesia de por sí debe extenderse a través de todo el mundo, simplemente porque la iglesia, dice, la comunidad es católica, es decir, el mandato del Señor a anunciar la noticia a todos. Y él decía, pongo mi prueba de su difusión en las promesas de Dios y en los oráculos de la Sagrada Escritura. Pero San Agustín al mismo tiempo deja bien claro que la sugerencia de que la iglesia fue llamada católica fue debido a que la iglesia observaba todos los mandamientos de Dios y administraba todos los sacramentos de la iglesia de la comunidad. Y esto sobre todo se origina en tiempos de los donatistas. Estos ya eran sectas, sectarios, y da a entender que esta era una opinión con la que él mismo se debatía. Una vez más entonces, la demostración de la unidad de la iglesia construida sobre una base dogmática es fundamental. Y entonces cada uno de nosotros debe remitirse verdaderamente a el significado profundo y verdadero de este mandato del Señor. Entonces nosotros nos preguntamos por qué somos católicos y qué nos diferencia de los protestantes. Tal como mencionamos, la iglesia fue fundada por el mismo Jesucristo, nombrando a Pedro como cabeza de la iglesia, siendo los papas llamados sucesores de Pedro. Y aquí está entonces la institucionalidad, pero de una universalidad. Él mismo ha venido entonces a nombrar, a formar y a enviar a una iglesia que debe ser siempre católica, como decíamos, por antonomasia. Significa por esencia. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñandi Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos con el libro de Samuel, las primeras presentaciones. Estamos hablando en estos programas para conocer, entrar. Es una visión de conjunto la que queremos tener. Estábamos viendo los datos generales, un libro escrito en el siglo VI, o por lo menos editado, recopilado, que nos está hablando de temas del siglo XIII, ¿entienden? Desde el momento de la entrada a la tierra prometida hasta el momento en que concluye o termina la monarquía. Hasta ese momento, hasta el 586 estamos aquí nosotros. Y luego también sabemos que el primero y el segundo libros de Samuel llevan el nombre de este mismo personaje, de este líder, de Samuel. Y este libro también se ha compuesto como una sola obra, a pesar de que tenemos libro 1, tomo 1 y tomo 2. Una sola obra, un solo texto. Nosotros decíamos que la historia comienza con la concepción y el nacimiento de Samuel. Capítulo 1, veíamos la situación de Ana, la madre, la mamá de Samuel, que se encuentra en una situación bastante conflictiva, bastante difícil. Es estéril, no tiene hijos, es también causa de risa, ¿verdad? Para la otra mujer de Elcaná, y así sucesivamente. Es decir, que está sufriendo mucho, ella llora, se queja. Elcaná, sin embargo, le dice, ¿será que yo no valgo? Yo soy tu esposo, no valgo más que 10 hijos para ti. En fin, situaciones bien difíciles. Ahora, sabemos que Samuel fue el último de los jueces, fue el sucesor de Elí y también el primero de los profetas. El primero de los profetas. A partir de ese momento, el profetismo y el reinado irían de la mano. La función de profeta era recordarle al rey
que el verdadero soberano de Israel es Dios. Aquí entonces, con esta visión de conjunto, queridos amigos, ¿de qué después vamos a estar hablando? Cuando tomamos los párrafos, las narraciones, los acontecimientos que tiene el pueblo de Israel, los acontecimientos que van sucediendo en medio del pueblo, aquí nosotros vamos encontrando, en primer lugar, por ejemplo, el profetismo, que está comenzando aquí. A partir de ese momento, el profetismo y el reinado también, es decir, el rey. Era profeta, juez, termina todo lo que significa el ser juez. Comienza la monarquía y por lo tanto también comienza el profeta, que tiene que acompañar, recordarle que el verdadero soberano de Israel es Dios. Tenía que recordarle al rey: atención, señor rey, el verdadero rey de Israel es el Señor. Y esto es lo que el profeta tiene que comentar, tiene que decir, tiene que traer a colación. Yara continúa siendo, es el soberano de Israel. Una actitud de ambivalencia hacia la figura del rey es claramente presentada a lo largo del libro. Actitud de ambivalencia. Dos valores hacia la figura del rey. Dos situaciones, ambivalente. Y aquí tenemos, por ejemplo, en 1 Samuel capítulo 8:5 aparece Samuel poco abierto a la petición del pueblo que pedía tener un rey como las otras naciones. Entonces, este es un elemento para considerar. Estos son los ejemplos concretos, ¿verdad?, de esto de ambivalencia. Capítulo 8, versículo 5, aparece Samuel poco abierto a la petición del pueblo que pedía tener un rey como las otras naciones. Samuel les dijo que ellos no eran como las otras naciones, pues eran el pueblo escogido de Dios, y aunque Dios terminaría cediendo a la petición de Israel, pidió a su profeta Samuel que explicara que la petición de un rey era en sí misma un signo, y esto como signo de rechazo. Es un signo, pero es un signo de rechazo a la soberanía absoluta de Dios. Y aunque Samuel también ungió como primer rey a Saúl, no dejó de advertir los peligros de tener un rey. Bueno, aquí esto es esencial y fundamental, porque nosotros después en los estudios dos corrientes, algunos que están a favor, otros de cuasete o imbaebe, y bueno, son experiencias, ¿verdad? Nosotros decíamos en el siglo VII que se compila esto, pero recordemos que después la Biblia también se reelabora, se vuelve a compilar, se vuelve a escribir, decimos escribir, pero en realidad es ordenar la Biblia, agregar elementos, sobre todo después del exilio. Después del exilio tenemos una Biblia ya más elaborada, más puesta, como para leer, para entender, dejarse formar y entender lo que Dios dice. Y aunque Dios terminaría cediendo a la petición de Israel, pidió a su profeta Samuel que explicara que la petición de un rey era en sí misma un signo de un rechazo a la soberanía absoluta de Dios. Este es el problema. Terminaría cediendo a la petición de Israel. Muy bien. Pidió a su profeta Samuel que explicara que la petición de un rey era en sí misma un signo de un rechazo a la soberanía de Dios. Y aunque Samuel ungió como primer rey a Saúl, no dejó de advertir los peligros de tener un rey. Pero igual, pero yo les advierto, atención, ¿qué es lo que puede suceder cuando tengamos un rey? Hay que mirar los pros y los contras. Si nosotros vamos a mirar un poco en el capítulo 1, versículo 8,
en adelante, dice, cuando Samuel, del versículo 1, envejeció, puso a sus hijos como jueces de Israel. Su hijo mayor se llamaba Joel y el segundo se llamaba Abías. Ambos eran jefes en Beersheba. Pero ellos no siguieron los pasos, sino que ellos, en este caso, miran más bien su propio beneficio. Y ahí entonces está la situación difícil, ¿verdad? Cuando comienzan a mirar el propio beneficio, cuando están detrás de estas cosas. Ellos no siguieron sus pasos. Se dejaron llevar por el afán del lucro. Aquí está. Aceptaron regalos y pervirtieron el derecho. Queridos amigos, si esta realidad se vuelve a repetir hoy, entonces no es casualidad, ¿verdad? No es por casualidad que estas cosas nos vuelve a repetir la palabra de Dios. Por algo nos está diciendo. Dice, se dejaron llevar por el afán del lucro. Dejaron llevar por el afán del lucro. Aceptaron regalos, soborno, veis, y pervirtieron el derecho. Volvemos enseguida con más Ñan de Yara Ñe, Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Ñan de Yara Ñe presenta sus cursos modulares bíblicos 2022 de marzo a noviembre a través de la plataforma Meet, horario 20:30 a 21:30 horas. Mes de agosto, Grupo Martes, Evangelio de San Juan. Grupo Jueves, Crónicas, Esdras y Nehemías. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Aporte por cursos 40.000 guaraníes. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñan de Yara Ñe, Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñan de Yara Ñe, Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñan de Yara Ñe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestra jornada, la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro. Y hoy también rezamos especialmente por nuestra nación, por nuestros niños. 16 de agosto recordamos a nuestros niños, los mártires de Acostañú. Pero hoy tenemos que rezar por todos los niños que tenemos en nuestras familias, para que puedan crecer bien y especialmente también por papá, por mamá, para que puedan ayudarles en este crecimiento a nuestros hermosos niños. Hoy la palabra del Señor la escuchamos desde el
profeta Ezequiel, capítulo 28 del 1 al 10. La palabra del Señor me llegó en estos términos: Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así habla el Señor, tu corazón se llenó de arrogancia y dijiste, yo soy un Dios, estoy sentado en un trono divino en el corazón de los mares. Tú, que eres un hombre y no un Dios, te has considerado igual a un Dios. Sí, eres muy sabio que Daniel. Ningún secreto te supera. Con tu sabiduría y tu inteligencia te has hecho una fortuna, acumulaste oro y plata en tus tesoros. Por tu gran habilidad para el comercio fuiste acrecentando tu fortuna y tu corazón se llenó de arrogancia a causa de tantas riquezas. Por eso, así habla el Señor. Porque te has considerado igual a un Dios, yo traigo contra ti gente extranjera, las más feroces de las naciones. Ellas desenvainarán la espada contra tu belleza y profanarán tu esplendor. Te precipitarán en la fosa y morirás de muerte violenta en el corazón de los mares. Y así continúa esta palabra del Señor. Nos está hablando con respecto a la arrogancia, queridos amigos. El Señor nos llama a ser humildes y sencillos. Ciertamente que el Señor le había pedido, entre comillas, a Asiria para que pueda hacer esta corrección a Israel, pero luego se ha sobrepasado también, considerándose un Dios. Recordemos que Asiria era el imperio considerado dentro de la humanidad el imperio más feroz de la historia. Incluso son ellos quienes inventan la crucifixión para sus enemigos. Queridos amigos, vamos a pedir al Señor que nos hagan sentir verdaderamente siempre con ese corazón abierto, con ese corazón humilde y entender que solamente Dios es el Rey de nuestra vida y de nuestra historia. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Sabes cómo murió la Virgen María? La Virgen María ha sido la mujer más bienaventurada de todos los tiempos. Llevó durante 9 meses al Hijo de Dios en su vientre, lo vio crecer, fue testigo de sus milagros y enseñanzas, sufrió durante su pasión y muerte en la cruz y tuvo el gozo de verlo resucitado. ¿Te has preguntado qué pasó con ella después de que Jesús ascendió al cielo? Lo último que nos cuenta la Biblia es que estaba con los apóstoles el día de Pentecostés. Pero, ¿qué pasó después? San Juan Damasceno, un gran santo y doctor de la Iglesia, nos da una hermosa respuesta. Según él, la Madre de Dios no murió de enfermedad porque ella, al no tener pecado original, ya que fue concebida inmaculada, no tenía que recibir el castigo de la enfermedad. Ella no murió de ancianidad porque no tenía por qué envejecer, ya que a ella no le llegaba el castigo del pecado de los primeros padres, envejecer y acabarse por debilidad. Ella murió de amor. Era tanto el deseo de irse al cielo donde estaba su Hijo, que este amor la hizo morir. Unos 14 años después de la muerte de Jesús, cuando ya había empleado todo su tiempo en enseñar la religión del Salvador a pequeños y grandes, cuando había consolado a tantas personas tristes y había ayudado a tantos enfermos y moribundos, hizo saber a los apóstoles que ya se aproximaba la fecha de partir de este mundo para la eternidad. Los apóstoles la amaban como a la más bondadosa de todas las madres y se apresuraron a viajar para recibir de sus maternales labios sus últimos consejos y de sus sacrosantas manos su última bendición. Fueron llegando y con lágrimas copiosas
y de rodillas besaron esas manos santas que tantas veces los habían bendecido. Para cada uno de ellos tuvo la excelsa señora palabras de consuelo y de esperanza. Y luego, como quien se duerme en el más plácido de los sueños, fue ella cerrando santamente sus ojos, y su alma, 1000 veces bendita, partió a la eternidad. La noticia cundió por toda la ciudad, y no hubo un cristiano que no viniera a llorar junto a su cadáver, como por la muerte de la propia madre. Su entierro más parecía una procesión de Pascua que un funeral. Todos cantaban el aleluya con la más firme esperanza de que ahora tenían una poderosísima protectora en el cielo para interceder por cada uno de los discípulos de Jesús. En el aire se sentían suavísimos aromas y parecía escuchar cada uno armonías de músicas muy suaves. Pero Tomás, apóstol, no había alcanzado a llegar a tiempo. Cuando arribó, ya habían vuelto de sepultar a la Santísima Madre. Pedro, dijo Tomás, ¿no me puedes negar el gran favor de poder ir a la tumba de mi madre amabilísima y darle un último beso a esas manos santas que tantas veces me bendijeron? Y Pedro aceptó. Se fueron todos hacia el santo sepulcro, y cuando ya estaban cerca, empezaron a sentir de nuevo suavísimos aromas en el ambiente y armonías musicales en el aire. Abrieron el sepulcro, y en vez del cadáver de la Virgen, encontraron solamente una gran cantidad de flores muy hermosas. Jesucristo había venido, había resucitado a su Madre Santísima y la había llevado al cielo. Esto es lo que llamamos Asunción de la Virgen. ¿Y quién de nosotros, si tuviera los poderes del Hijo de Dios, no hubiera hecho lo mismo con su propia madre? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando con este hermoso libro de Samuel, el primer tomo. Recordemos que el tomo 1 y el tomo 2 es una obra completa, es decir, no es que aquí son dos teologías o dos autores diversos o dos situaciones diversas, sino que son situaciones ciertamente diversas, pero que están apuntando a un único objetivo. Y aquí en el siglo XIII justamente, antes de Cristo, hasta la cautividad en Babilonia. Esto cuando ellos van exiliados. Hasta ese momento entonces tenemos un amplio espectro de tiempo aquí. Imagínense, del siglo XIII hasta el siglo VI prácticamente. Bueno, una actitud ahora que encontramos en el primer libro de Samuel, de ambivalencia hacia la figura del rey. Una figura de ambivalencia. Entonces, aquí estaba el capítulo 8:5, Samuel poco abierto a la petición del pueblo, que pedía tener un rey como las otras naciones. Samuel les dijo que ellos no eran como las otras naciones, pues eran el pueblo elegido de Dios. Pueblo elegido de Dios. Y aunque Dios terminaría cediendo a la petición de Israel, pidió a su profeta Samuel que explicara que la petición de un rey era en sí misma un signo de un rechazo a la soberanía absoluta de Dios. Y aunque Samuel ungió como primer rey a Saúl, no dejó de advertir algún elemento para que quede luego en esta historia, ¿verdad?
Y eso es lo que no dejó de advertir los peligros de tener un rey. En el 8 del día 18. Saúl comenzó bien su reinado con el triunfo frente a los filisteos. Sin embargo, después perdió el favor de Dios porque le desobedeció. Aquí encontramos la causa, ¿verdad? Saúl que desobedece, Saúl que se aleja del Señor, Saúl que ya no entra entonces en esa sintonía de lo que Dios le está pidiendo, de lo que Dios quiere. Por indicación divina, Samuel eligió a David cuando éste era apenas un jovencito. Por indicación divina, ungió a David como éste era apenas, porque éste era pero un jovencito, ¿verdad? Entonces, en ese momento era diferente. Eso despertó los celos de Saúl hasta el punto de intentar asesinarlo. Quería intentar asesinarlo. David, que respetó la vida de su adversario, porque reconoció en él a un ungido de Dios. Esta es la otra teología muy interesante, porque son situaciones muy duras, ¿verdad? En que David, ¿cómo actúa? ¿Qué tendría que hacer siendo perseguido? Sin embargo, le perdona la vida al rey, es el ungido del Señor. Y luego, David, que respeta la vida, perdona a su adversario porque reconoció. Ahora, Saúl comenzó bien, decíamos, su reinado. Él comienza bien, y dale, y vamos adelante, y fuerza, con un triunfo frente a los filisteos. Sin embargo, después Saúl fue perdiendo poder. Perdió el favor de Dios para que todos, en este sentido, puedan entender qué es lo que Dios le estaba proponiendo. Sin embargo, aquí perdió todo, después perdió el favor de Dios porque le desobedeció. Por indicación divina, Samuel ungió a David cuando éste era apenas un jovencito. Esto despertó los celos de Saúl hasta el punto de intentar asesinarlo. Incluso lo quiere asesinar. Despierta el celo, ¿verdad? En Saúl. ¿Cómo puede ser eso? Yo soy el rey. ¿Cómo es que a mí me dan 1000 y a David le dan 10.000? Entonces, no puede ser más que yo, ¿verdad? Pero David va caminando en esto, va haciendo progresos, va entendiendo y va asumiendo. Esto despertó los celos de Saúl hasta el punto de intentar asesinarlo. David, por suerte, resbaló, o mejor dicho, se esquivó, ya añade, ¿verdad?, a esa lanza con que Saúl quería asesinarlo. David, por su parte, respetó la vida y sus hermanos. David le perdona a ese que intenta asesinarlo. Respeta la vida de su adversario porque reconoció en él al ungido de Dios. Finalmente, después de la muerte de Saúl, David lo sucedió en el trono. Bueno, aquí entonces tenemos una presentación muy interesante, todo lo que va sucediendo en ese momento, todo lo que vamos encontrando en este momento. Que Saúl, que comienza bien su reinado con un triunfo frente a los filisteos, pero después una decadencia. Después perdió el favor de Dios porque le desobedeció. Eso es lo que también se quiere marcar, se quiere remarcar. ¿Somos o no somos obedientes? ¿Hacemos o no hacemos? ¿Cómo tenemos que verdaderamente entonces realizar nuestro camino? Esta ambivalencia, hablábamos anteriormente con respecto a la monarquía, refleja sin duda la experiencia de quienes terminaron en el exilio después de haber perdido la tierra. Y por eso nosotros aquí entendemos que todo este caminar con que Saúl nos irá mostrando es para recuperar de cierta manera la misma dignidad del hombre,
la misma dignidad del pueblo. Muy bien, nos despedimos por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yara Ñe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.